Bueno, muchísimas gracias, Ale. Realmente muy jugoso todo, mucha información. Bueno, y ahora voy a presentar a la segunda especialista, que es Elena Patrón. Elena es ingeniera agrónoma de la Universidad de la República de Uruguay, graduada del programa de gestión empresarial para asesores de empresas agropecuarias. Ha sido asesora técnica de empresas agropecuarias en Uruguay y Argentina y coordinadora del Grupo Agua y Leche Uruguay, disertante en numerosos eventos en Uruguay y Argentina. Les quiero comentar que por un tema de salud, Elena no pudo acompañarnos hoy presencialmente, pero sí tenemos la grabación de ella, de su disertación. Así que bueno, adelante Elena, muchísimas gracias. Buenos días a todos los asistentes a este simposio y muchas gracias Mirta por tu presentación. Bueno, acá yo les voy a presentar eh, cómo la ganadería pastoril intensiva, como nosotros la concebimos, mejora la fertilidad del suelo. Esta sería una ganadería pastoril, o sea, en base a pasto, como lo dice la palabra, donde producimos al menos 15.000 kilos de materia seca, se va a utilizar el 80% y vamos a convertir 12 kilos de carne, 12 kilos de pasto en 1 kilo de carne. Esto, la cuenta matemática da que serían 1.000 kilos de carne, que a los precios que hoy tienen en la Argentina, implicarían $1.920 de ingreso bruto por hectárea. Lo llevamos a la lechería con el mismo concepto, los 15.000 kilos, utilizar el 80%, la conversión en leche es 1 a 1. Esto me da 12.000 litros de leche por hectárea y un ingreso bruto de $4.560 por hectárea. ¿Por qué decimos pasturas? Primero, es el alimento natural para los rumiantes. Es lo más barato, de 5 a 9 centavos de dólar el kilo materia seca. Acordémonos que estamos produciendo un commodity y la clave al producir commodities es producir gran cantidad de producto a bajo costo. O sea, ya me está definiendo que el producir a bajo costo es lo básico si voy a producir carne o leche. Porque tanto en Uruguay, Argentina y la zona sur de Brasil presenta ventajas comparativas para producir pasto. Son la gran reserva de pastizales del mundo. Y esto es lo que no estamos potencializando. Como el pasto casi que nace solo, bueno, igual da. Sin embargo, cuando lo ayudamos, acá nos da y mucho, mucho más de lo esperado. Por otro lado, se pueden generar ventajas competitivas si desarrolla en gran escala las habilidades e incorpora esta tecnología a los procesos productivos de la producción de leche y carne. Mejora también la calidad de los productos, ya que el 77% de las grasas son las llamadas grasas buenas o insaturadas, con elevados índices de vitamina E. Y por último, y no por eso lo menos, restauran la fertilidad del suelo. Las pasturas constituyen en todos los lugares del mundo una base sólida para los sistemas de producción a bajo costo. Es así que si con el valor de la leche que ustedes tienen en la Argentina, 38 centavos, y de la carne a 1,92, y comparamos esta tabla de alimentos, es claro con qué tengo que llenar yo al rumiante. Acordémonos que son animales muy grandes de alimentos. Entonces, vemos que la leche, 1 kilo de materia seca, tanto sea de heno, silo, de grano o de pastura, se transforma en 38 centavos. La cuenta me da que tengo que darle pastura de 5 centavos, no granos de 50, porque ahí no me da la cuenta. En el caso de la carne, bueno, yo preciso 12 kilos de materia seca para transformar 1 kilo de carne. Quiere decir que cada kilo de materia seca se me transforma en 16 centavos de dólar y es más que claro que lo que tiene que consumir ese novillo, esa vaca, es pasto. El sistema debe ser sustentable. Esto quiere decir económicamente rentable, mantener o mejorar la fertilidad del suelo y no afectar al medio ambiente. Bueno, la definición de sistema es un conjunto de componentes que interaccionan unos con otros de tal forma que cada conjunto se comporta como una unidad completa. Es lo mismo que un sistema auto donde todos los componentes son necesarios. No hay ninguno que digamos, puedo no tenerlo, preciso las 4 ruedas, el radiador, el cárter. O sea, todos son importantes.
Algunos le tenemos que poner especial cuidado. Fue esbozado esta teoría por el biólogo alemán von Bertalanffy y que en esencia es una perspectiva integradora y holística. Se refiere al todo. Es un sistema que se aplica sobre el suelo. Tenemos que mantener su calidad y subir y mantener el nivel de nutrientes debería ser la filosofía de manejo del suelo. La materia orgánica del suelo es el indicador más importante que consideramos para mantener ese suelo vital y que nos siga dando todo lo que nosotros esperamos. Sobre todo para que las nuevas generaciones sigan manteniendo ese suelo fértil para obtener los alimentos. ¿Por qué decimos que la materia orgánica es tan importante? Juega un rol relevante tanto por su contenido en nutrientes, principalmente los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre, pero también por los micronutrientes, boro, zinc, cobre. También sobre las propiedades físicas del suelo, la aireación, la temperatura, el color y la actividad biológica. Cada un 1% de materia orgánica en 20 centímetros de suelo, cada vez que lo ganamos o lo perdemos, estamos ganando o perdiendo 12 a 13.000 kilos de carbono, 1.000 a 1.200 kilos de nitrógeno, que equivalen a 2.000 a 2.600 kilos de urea, que ganamos o perdemos, 90 a 120 kilos por hectárea de fósforo, que equivalen a 1.000 a 1.333 kilos de superfosfato de calcio, o como ustedes dicen, súper simple, y lo mismo pasa en azufre, de 750 a 1.000 kilos. La producción siempre causa degradación. Este es un concepto esbozado por Thiessen en el año 2003. Lo saqué de una diapositiva de Fernando de las presentaciones de Impofos. Es imposible producir superávit de productos orgánicos sin movilizar nutrientes, pero el manejo adecuado de suelos es limitar y balancear los procesos de degradación con procesos de producción y evitar pérdidas innecesarias. Por eso, el balance de nutrientes va a ser nuestra bandera de tener siempre levantada cada vez que tomamos alguna decisión en cuanto a lo que esté afectando al suelo. Básicamente, el balance de nutrientes en los forrajes es afectado por la forma de utilización del forraje. Devuelve con las deyecciones más del 90% de los nutrientes consumidos si el agua está en la parcela. Este es un concepto fundamental. No hay sistema forrajero, pastoril, que cuide el suelo y construya suelo si los animales no toman agua en el lugar donde pastorear. Por otro lado, almacenamiento, reservas, es otra forma de utilizar el forraje, se lleva gran cantidad de nutrientes. Esto se podría paliar si esos forrajes, esos fardos, silos, se dieran en el mismo lugar donde se da, pero esto es prácticamente imposible. Entonces, esto tenemos que tenerlo en claro, y acá en esta diapositiva que le estoy presentando, son datos del ingeniero agrónomo Ángel Berardo, de la Facultad de Ciencias de INTA Balcarce, donde él estudió qué extracción de nutrientes hacían diferentes rotaciones de cultivo con diferentes rendimientos. Miramos la primera, una secuencia trigo-girasol con 3.200 kilos de trigo y 1.500 de girasol, extraen 50 kilos por año de nitrógeno. O sea, 100 kilos en la rotación, 9 kilos de fósforo, 18 kilos, 15 kilos de potasio y 3 kilos de azufre. Si nos vamos al extremo, una secuencia soja-trigo, soja-maíz, con riego, 4.000 kilos, la primera, 5.500 el trigo, 3.500 la soja y 12.000 el maíz. Bueno, en total estamos extrayendo 430 kilos de nitrógeno, 100 kilos de fósforo, 225 de potasio y 42 de azufre. ¿Qué pasa con la pastura? Si yo la pastoreo, que es el último renglón de este cuadro, estoy sacando 50 kilos de nitrógeno. La pastura y el pastoreo se llevan nitrógeno, pero solamente 3 kilos de fósforo, menos de 1 de potasio y 1 de azufre. En cambio, si yo la corto, multiplico por 3 la cantidad de nitrógeno, multiplico por 6 la cantidad de fósforo que traigo y multiplico por 180 la cantidad de potasio. Esta cuenta nosotros la tenemos que tener en la cabeza cuando hacemos reserva. Cuando no la tenemos, se nos caen
las producciones futuras de estos suelos. Y acá, perdón, y acá yo quiero hacer un énfasis. No es lo mismo pastorear 10.000 kilos con agua en la parcela, eso construye suelo, porque el 90% de esos 10.000 kilos vuelven al suelo, que yo los corte y me los lleve, ¿verdad? Fijémonos en esta alfalfa, por ejemplo, y estos son datos de Fontaneto del año 93, fíjense en 10 toneladas de materia seca, datos de laboratorio de ellos, acumularon 300 kilos de nitrógeno, 35 kilos de fósforo, 300 kilos de potasio, 110 de calcio, 25 de magnesio, 35 de azufre. Esto equivalía a grano de soja, a todas estas toneladas en nutrientes. ¿A cuántos años de cultivo? Bueno, cuando me voy a calcio es dramático. Un corte de alfalfa equivale a 14 años de haber hecho soja, haber sacado 35 toneladas de soja. ¿Cuánto calcio le estamos poniendo nosotros a nuestras alfalfas? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Tenemos que ver, además, que reponer los nutrientes, porque evidentemente la reserva hay que hacerlo, pero hay que reponer lo que sacamos. De alguna manera, hay que hacer la cuenta. Bueno, esta alfalfa me fijó 200 kilos de nitrógeno por año, bueno, tengo que reponer por lo menos 100. Me fijó 100 kilos nada más, tengo que reponer 200. Pero la cuenta que da matemática es 650 kilos de urea, casi 400 de super simple, 600 de cloruro de potasio y 120 kilos de Isumax 26 que tienen calcio y magnesio. El azufre estaría completándose con el aporte del super simple. Esta cuenta es la que tenemos que tener en la cabeza. Hacemos reserva, repongamos los nutrientes y nos llevamos la reserva a otro lugar. Como corolario de esto, hacer reservas y no reponer nutrientes gradualmente acidifica el suelo y disminuye la materia orgánica y el rendimiento del cultivo siguiente. ¿Por qué acidifica el suelo? Porque estamos retirando básicamente las bases, potasio, calcio y magnesio, y esos lugares los ocupa el hidrógeno. Y eso es lo que me acidifica. Y cuando yo tengo suelos ácidos, la capacidad de nutrir de ese suelo me ha disminuido. Otra cosa a tener en cuenta es, las plantas son altamente eficientes en la absorción e incorporación de nutrientes minerales, pero su utilización por el ganado es ineficiente. Solamente una pequeña cantidad es retenida por los animales, de esos minerales que están en el suelo. De 5 a 7% en carne, de 4 hasta 25% en leche. Fíjense, por ejemplo, para cada kilo de carne producido se extraen 27 gramos de nitrógeno, 12,8 de calcio, 6,8 de fósforo, 1,5 de potasio, 1,5 de azufre, 0,4 gramos de magnesio. Entonces, 1.000 kilos de carne en total, podemos decir que solamente se llevan 50 kilos de nutrientes. Fíjense que esto es el 5% de minerales que sacan del suelo. Y esto yo lo podría estar reponiendo solamente con estos fertilizantes. 1.000 kilos de carne repongo con 59 kilos de urea, 77 de super simple y 6,8 kilos de CAMAG, ¿verdad? En leche, fíjense, la carne lo que más saca es nitrógeno y lo segundo que saca es calcio. Todos los sistemas que están produciendo novillos, ¿cuánto calcio le están aportando para esta cantidad de calcio que están sacando los kilos de carne por hectárea? Es el segundo mineral que le están sacando del suelo. En la leche, el primer mineral que sacan es potasio. El segundo es el calcio. 12.000 litros de leche extraen 52 kilos de nutrientes y esto yo lo puedo resolver simplemente con 180 kilos de fertilizante. Esto parece poco. 180 kilos para producir 12.000 litros de leche parece poco. Pero entre medio tenemos otro montón de cosas. Cómo está la fertilidad de nuestro suelo, cómo está la acidez, y de eso se trata un poco todo lo que vamos a presentar acá. Potasio es lo que más se lleva la leche, seguido por el calcio. Y por último el fósforo. Entonces, la mayor proporción de los nutrientes consumidos por el ganado son devueltos al suelo, principalmente a través de las heces y la orina, pero ese retorno se realiza de una manera desuniforme cuando no están los pastoreos ordenados y ajustados, es decir, no hay diseño de pastoreo, y cuando no hay agua en la parcela. ¿Sistema pastoril va a ser un sistema sustentable si compensa la extracción de nutrientes
con prácticas de manejo adecuadas, como pasturas perennes, con leguminosas, uso adecuado de fertilizantes, balance de nutrientes, pastoreo rotativo con altas cargas, con alta utilización del forraje y buena distribución de las heces. Para esto es imprescindible el agua en la parcela. ¿Por qué las heces son tan importantes? Y acá vamos a presentar datos, de los datos que son del laboratorio. Se calcula un novillo de 300 kilos, que es el peso promedio de un animal en stock de un año agrícola, produce 24 kilos de estiércol por día. Esto quiere decir que, llevado a nitrógeno, son 49 kilos de nitrógeno, 8 kilos de fósforo y 29 kilos de potasio. En kilo de fertilizante son 100 kilo urea, 105 de super y 58 de KCl. En plata, en cantidad de fertilizante, cada novillo tiene una capacidad fertilizadora de 263 kilos. Y en plata, hoy, a los valores de hoy de los fertilizantes en Argentina, es de $149. En los sistemas que yo voy a diseñar para 1000 kilos de carne, pretendo tener 4 novillos por hectárea. Así que lo que voy a cuidar es que esas deyecciones caigan donde a mí me sirvan, no en puntos alejados donde no va a haber crecimiento de pasturas. Para eso tengo que trabajar y diseñar los sistemas. ¿Qué pasa con la vaca lechera? Las deyecciones son mayores porque es de mayor tamaño, se toma de 500 kilos. Entonces, la cantidad de fertilizante de una vaca lechera es de 442 kilos de fertilizante. Y en plata son $250 por cabeza. Este valor hoy coincide con lo valorizado por Fontaneto en el año 1999. Hace 2 años, cuando habían subido los fertilizantes, el valor fertilizador de una vaca de lechera era de $450. Entonces, yo todo lo que trabaje para ordenar dónde caen las deyecciones de la vaca lechera va a ser a favor de mi bolsillo y de la fertilidad de mis suelos. ¿Por qué traigo esta diapositiva ahora? Es un informe de línea sobre los suelos en Uruguay dedicados a la lechería durante más de 25 años. Este trabajo se hizo en el año 2008 y las conclusiones son lapidarias. La primera tendría que haber sido disminución notoria de la materia orgánica. Esto ya hace que la calidad física de los suelos, la densidad aparente, la porosidad, la temperatura, el color, todo eso cayó. Mayor acidez de los suelos, mayor compactación, disminución de potasio, niveles de fósforo aceptables. ¿Esto qué significa? Yo miro esto y esto es una lechería sin agua en la parcela. Y es una lechería que año a año requiere más de los suplementos porque las pasturas no dan, porque no se fertiliza con el concepto balance de nutrientes. Cuando se hacen las reservas no existen los balances de nutrientes. Y si bien desde hace 8 o 9 años se ha empezado a poner el agua en la parcela en los tambos, hay que empezar a corregir. No podemos trabajar con suelos de pH 5, 5,1 en lechería. Hay que trabajar con 6 y eso se logra. Y hay un montón de herramientas para eso. Por otro lado, vamos a mirar, esto es son datos de análisis de suelo que tuvo la gentileza el amigo Guillermo Pugliese, de una chacra que él asesora en la zona de Tres Arroyos, con 30 años de agricultura. Debe ser de los mejores campos agrícolas manejados, con mejores rendimientos del sur de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, a pesar de todo el cuidado que han tenido, ustedes pueden ver, la materia orgánica ha bajado en esos 30 años un 1%. Hoy vimos qué pasa con el 1% de pérdida de materia orgánica. Pierden capacidad de nutrir esos suelos de 2.500 kilos de urea y de 1.000 kilos de superfosfato. Y esto es la realidad. Acá en el Uruguay este proceso es mucho más rápido porque tenemos suelos mucho más superficiales, no tan potentes, no con tanta materia orgánica de arranque y no tan bien balanceados. El pH se ha acidificado algo, ha perdido capacidad de intercambio catiónico. Fíjense en que de 20 bajó a 1,80, a 18,2, ha perdido un 20% su capacidad de intercambio catiónico, y eso es capacidad de nutrir el suelo. Cuando vemos el fósforo, ha subido, porque es constante el cuidado en la fertilización fosfatada. En azufre, acá ha bajado, pero esto está relacionado con la baja de la materia orgánica. El potasio, fíjense que ha bajado
un punto con 18, de 2,66 estamos en 1,48. Parece por los valores de la literatura que estamos bien, pero ha bajado. El magnesio ha bajado, el calcio ha bajado. Es decir, esto necesita una regeneración y esto es lo que proponemos con este sistema pastoril. Acá tenemos datos de un sistema de Olavarría, empezó en el 2015 y 3 años de datos, y ustedes pueden ver cómo la materia orgánica, estos eran campos que fueron agrícolas y bueno, pasaron a pasturas, cómo la materia orgánica consistentemente subió del 2015 al 2018, ustedes fíjense. Aclaro que esto no es Walking Black, sino que es LOI. O sea que estos valores serían a los que acostumbramos a hacer en nuestros laboratorios por 0,7. De todas maneras, el aumento es consistente en todas las situaciones. Acá se fertilizaba todos los años con 400 y 500 de súper, se reponía potasio cuando se hacía las reservas y de todas maneras algo bajó el potasio, pero no mucho. El calcio subió porque empezamos a fertilizar con calcio, en todas las chacras tenemos más calcio. Lo que sí bajó notoriamente fue el magnesio. Y bajó porque nunca pusimos nada con magnesio. Es decir, el balance de nutrientes, y cuanto más intensivo sea nuestro sistema, existe y lo tenemos que contemplar, porque esto nos está afectando al bolsillo y a la salud del suelo. Base del sistema pastoril. Bueno, hoy lo dijimos producir 15.000, la pata, producción de pastura, utilización de pastura, que pretendemos que sea el 80%, y la conversión 1 a 1, 2 en 1. Entonces, vamos a primero como un primer capítulo, y lo vamos a pasar medio como un flash, porque el tiempo es tirano. Producción de pasturas. ¿En qué? Para producir más de 15.000 kilos de materia seca. ¿Qué nos tenemos que fijar? La fertilidad, fertilización. ¿Cómo están esos suelos? Acá puse una foto de un suelo extremo en el Uruguay. Estos son los suelos que llamamos Sierra de Mahoma, 55 índice Coniat. Estos suelos producían 15.000 kilos de materia seca y se produjeron en el entorno promedio de 1.000 kilos de carne durante 6 años, cuidando la fertilidad del suelo. Las enmiendas de suelo son muy, muy adecuadas para un sistema de pastoreo y para terminar de acomodar un suelo. Hay que tener en cuenta qué especies y cultivares, que ya adelanto, hay que jugarse a las gramíneas acompañadas por leguminosas. Tener en cuenta bien un presupuesto de balance forrajero, que no vamos a entrar en esta charla, control de malezas, el riego, manejo, cuidado con alta humedad. Entonces acá empezamos. La producción de pasturas y su calidad aumenta a medida que la fertilidad del suelo aumenta. Este proceso de desarrollo puede llevar muchos años si las inyecciones iniciales de fertilidad son bajas. Esto es lo mismo que decimos, yo no tengo dinero para ponerle los 20 litros que lleva de aceite el tractor. Tengo para ponerle a los dos que tengo 10 litros a cada uno. Vamos a ponerle 10 litros a cada uno y lo saco a trabajar. No, pongámosle a uno los 20, que ese trabaje, que genere los recursos y le compramos los 20 para el otro. Esto es lo mismo. El primer golpe hay que dárselo para que el suelo responda. La mayoría de nuestros suelos, acá estoy hablando de Uruguay, son deficientes en fósforo, azufre y potasio, y en lechería presentan valores muy bajos en materia orgánica. Las decisiones de fertilización son las más importantes en los sistemas pastoriles. La fertilización, en realidad, generalmente hablamos de nitrógeno y de fósforo. Hoy estamos metiendo el potasio, el azufre, pero en realidad una buena nutrición implica todos los elementos que la planta precisa, ya con los microelementos, y hay algunos que me estoy olvidando acá. ¿Por qué es tan importante la fertilización en las pasturas? Bueno, este es el ciclo natural de los vegetales, ¿verdad? El establecimiento, cuando recién se implanta el cultivo, crecimiento vegetativo, y cuando llega a este punto es cuando lo pastoreamos. Esto mismo pasa con los cultivos. Lo único que un cultivo lo hace una vez en el año. En las pasturas, para llegar a 15.000 kilos, queremos que lo hagan 8 veces en el año. Por lo tanto, precisan 5 veces, 6 veces o 7 veces más nutrientes que un cultivo. Si nosotros queremos lograr el potencial de la zona de la reserva de pastizales del mundo,
tenemos el clima templado, los suelos, sobre todo ahí, la zona de la pampa de ustedes, es la zona por excelencia. Si nosotros, como igual nos da y no lo fertilizamos, estamos obteniendo una fracción de lo que se puede. En Nueva Zelanda, ellos no tienen la zona de los pastos, ellos la hicieron. ¿Y cómo la hicieron? Se dieron cuenta que los pastos hay que fertilizarlos y fertilizarlo en forma armónica, no poner solamente nitrógeno y fósforo, sino todo lo que precisa, cuidar la acidez de los suelos y todo. Tienen manuales de fertilización y esto, que les va a quedar la foto porque ustedes van a tener acceso a esta presentación, búsquenlo por internet. Ellos cada 3, 4 años sacan una versión revisada. Manuales de fertilización para lechería, para producción de carne, para cultivos y para microelementos. Ellos esto se lo tomaron muy en serio, y muchos de los datos que yo voy a traer ahora y que usamos en los sistemas son tomados de ahí. Y otros son cruzados con los datos que tenía Fernando publicados y coinciden notablemente, ¿verdad? En Nueva Zelanda la política de fertilización es parte crítica en el manejo del establecimiento. A mayor fertilización, mayor productividad animal. Y la rentabilidad para ellos está asociada directamente al uso del fertilizante. Casi el 40% de los insumos son fertilizantes. El estatus de nutrientes que ellos usan, fíjense, de 7 a 17% de materia orgánica. pH 5,8 a 6,3. Me voy a detener en este. Ahora después vamos a ir medio rápido porque los tiempos son tiranos. Potasio de 0,8 a 1,2. Calcio de 6 a 12. Magnesio de 1 a 3. Sodio de 0 a 20. Capacidad de intercambio catiónico de 12 a 25. Acá en el Uruguay, en lechería, es muy común encontrar potasios de 0,3, 0,4. ¿Verdad? Y eso, cuando la leche lo que más saca es potasio, ya está implicando que va a rengo en nuestro sistema. Ese es el estatus de nutrientes. Y en esos manuales ustedes lo que van a encontrar son estas tablas, que ellos lo tienen todo para la unidad oveja, y yo lo traduje a la unidad vacuno de 300 kilos, es para mantener ese estatus de fertilidad. ¿Cuánto tengo que fertilizar si yo quiero poner 1,4 cabezas por hectárea, 2 novillos de 300 kilos o 4,4? Si yo quiero poner 4,4, tengo que poner de 34 a 44 kilos de fósforo si tengo 30 partes por millón Olsen de fósforo en el suelo. Bueno, y así sucesivamente. También ellos manejan esa tabla para lechería. En lechería ya sí o sí, aunque tenga 1,2 o 1,6 de potasio, siempre tengo que poner potasio, porque la leche lo que más saca es potasio. Si yo quiero 2 vacas por hectárea, le voy a poner 20 kilos de potasio, es decir, 40 o 50, por lo menos 100 kilos de cloruro de potasio, pero si me voy a 4 vacas por hectárea, es decir, 20.000 kilos de materia seca, tengo que estar poniendo 200 kilos de cloruro de potasio. Y acá estamos arriba de 700 kilos de súper simple, ¿no? Bien. La otra cosa que es interesante, no por haber llegado a las 30 partes por millón Olsen, yo tengo que dejar de fertilizar. Este es un trabajo que se hizo en Hamilton, Victoria, Australia, y es bastante ilustrativo. Yo tengo este nivel de Olsen en el suelo y cuánto fósforo yo tengo que aplicar para mantener el nivel Olsen en el suelo. Entonces, fíjense en que cuanto más alto sea el nivel, yo más tengo, si yo tengo 25 nivel Olsen, parte por millón Olsen en el suelo, yo tengo que aplicar 40 kilos de fósforo, que estoy hablando de alrededor de 400 kilos de súper, un poquito menos, para mantener esos 25. Si no lo hago, voy a caer, ¿verdad? Si yo aplico 20, porque como tengo tanto, ¿para qué voy a aplicar? Bajo a 23. Y cuando en el suelo empezamos a bajar, ahí, en ese proceso tan rápido que nosotros que tenemos de rebrote y tener las pasturas de vuelta a los 20 días, ahí el sistema nos falla. Bueno, esta es la tabla de Fernando García, que está publicada de extracción y requerimiento de nutrientes. Fíjense, los cultivos, todos tienen
la absorción y la extracción. En pastura solamente están estos valores que no sabemos si son extracción o requerimiento. En realidad son análisis de laboratorio. Fíjense en acá, por ejemplo, cómo es la festuca la que tiene más altos niveles requiere los umbrales más altos de fósforo, más incluso que la alfalfa. La festuca se nos va a 4 y la alfalfa la tenemos entre 2,2 y 3,3. Bueno, los raíces, cuanto más largo el ciclo, más altos, más se asemejan a una festuca, y los niveles de nitrógeno, potasio, lo que está pintado en color es las especies más exigentes en ese nutriente. Así, por ejemplo, raíces es el nitrógeno, en fósforo es la fetuca, en potasio es la fetuca de vuelta, en azufre es el trébol rojo y la alfalfa es en calcio. Cada tonelada de fetuca requiere 4 kilos de fósforo, así que si yo quiero 12.000 kilos de materia seca utilizada de fetuca, tengo que echar 545 kilos de super simple. En cambio, cada tonelada de alfalfa requiere 2,8 de fósforo, así que si quiero 12.000 kilos, requieren 34 kilos de fósforo, o sea, 380 kilos de super simple. Esto es lo que me está diciendo. Si yo pongo menos de 400 kilos de súper en una festuca con alfalfa, la que me va a predominar es la alfalfa. Y acá empieza el tema cómo manejamos el meteorismo. Pero eso es para que se queden pensando. Las decisiones de fertilización, entonces, va a ser según la carga animal, según el estatus de nutrientes en el suelo, según el manejo previo, según qué especie estoy utilizando, según el tipo de suelo que tenga, y si tengo que subir o mantener el nivel de nutrientes en el suelo. Y los análisis de suelo, ese es el concepto que nosotros manejamos. Los hacemos no para saber con qué fertilizo, sino para saber si lo que estoy haciendo con el suelo está bien o no. Ese es un cambio de concepto, pero siempre lo primero es la carga animal. Cuando me preguntan, ¿cuántos fertilizantes tengo que echar? Yo digo, ¿cuántos novillos por hectárea querés? O ¿cuántas vacas en ordeñe van a poner? Ese concepto me parece que es muy importante. El nitrógeno, vamos a manejarlo medio rapidito, no solamente aumenta los kilos de materia seca por hectárea y su calidad, sino que también aumenta el nitrógeno de los residuos, disminuye la relación carbono-nitrógeno de esos residuos, favoreciendo la humificación y la estabilización del carbono orgánico y de los agregados. La materia orgánica presenta una relación estable 10-12-1. Para aumentar la materia orgánica debemos aumentar el balance del nitrógeno, que sea positivo. Esto es con siembra directa, fertilización, leguminosa, pastoreo con agua en la parcela. Esto es la guía que también están en esos manuales de Nueva Zelanda, que tienen estatus de nutrientes mayores a los que manejamos en estas latitudes de la zona de los pastizales del mundo. ¿Por qué? Porque acá cualquier problemita que tengamos con pastura lo arreglamos con grano. Ellos no tienen grano, ellos lo arreglan con pasto. Así que han analizado a fondo, sus pasturas tienen que tener de 4 a 7,55% de porcentaje de la materia seca, en fósforo, potasio, azufre, pero sobre todo estos valores son superiores a los que se manejan en Argentina y en Uruguay. Y es importante tenerlo en cuenta para la productividad animal. La fertilización con fósforo, esto es un resumen, no solo aumenta la cantidad de materia seca por hectárea, esto tenemos análisis, mediciones, todo, sino que también aumenta su calidad. Y esto a su vez tiene un doble efecto, aumenta el porcentaje de proteína y el porcentaje de digestibilidad, que tiene un doble efecto. Aumenta el consumo del animal y aumenta la producción animal por unidad consumida. Esto va a tener un muy fuerte impacto en el sistema pastoril, el que aumente el consumo, que el animal sienta que el pasto está rico, porque tiene más digestibilidad. La ley del mínimo opera acá. Cualquier elemento que esté en el mínimo, se nos va a caer el rendimiento total. La producción de pasturas se ve afectada por muchos factores, principalmente por el clima y la fertilidad de los suelos. Las variaciones van de 8 a 16 toneladas de materia seca por hectárea. Y la diferencia en la producción de pasturas son la mayor causa en la variación de la producción animal por hectárea. Colin Holmes, investigador de la Universidad de Massey de Nueva Zelanda. Es un investigador lechero
que ha avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con la productividad de pasturas y la productividad animal. Y acá le voy a presentar brevemente 3 años de evaluación en un convenio INEA, Grupo Agua y Leche. Es un grupo de todos estos productores con sus superficies de 50 hectáreas promedio. Algunos tenían 24, el que tenía más tenía 70. Esta gente apostó al pasto. Eran grandes, pequeños productores. Y realmente con ellos aprendimos mucho y ellos además están más que convencidos. La clave era el suelo. Ya les importaba más cuánto subía la materia orgánica del suelo a cuánta leche les daba la vaca, porque sabían que si tenían materia orgánica iban a tener leche barata en el bolsillo. Es así que el promedio de los raigrases, eran todos raigrases buenos, de estos tipo italianos, tetraploides, fue de 11.356, se analizaron 46 chacras, 257 cortes. Este fue el promedio de los 3 años. El productor mejor, su promedio fue de 16.559 kilos utilizados y el productor inferior fue de 7.028. La diferencia entre estos dos productores, este fertilizaba menos de lo que yo le indicaba y este fertilizaba hasta de más, un poco de más, ¿verdad? En las festucas, estos eran festucas de primer año, el promedio del grupo dio 3.735 kilos de primer año utilizado y las de segundo año y más dieron 13.690. El productor de punta del grupo que producía más leche y le quedaba más dinero por hectárea, casi 20.000 kilos de materia seca utilizada promedio. Acá hubieron años de seca también, y el que produjo menos, 8.080. Estos son las de primer año, y en las de segundo año, 21.533, 9.263. ¿Cuánto nos cuestan estas 12 toneladas de materia seca con todo este fertilizante? Fíjense que nosotros la estamos fertilizando con todo lo de las tablas. Bueno, precisa tantos kilos de fósforo, tanto de potasio. Bueno, se le ponía a la siembra 50 kilos de fosfato de amonio, 400 de súper, 200 de cloruro de potasio y 400 kilos de urea. Esta fetuca estaba costando $947. El kilo de materia seca el primer año, 7 centavos con 9. Muy bien. Esto, el costo equivale a 493 kilos de carne y a 2.492 litros de leche. ¿Y cuánto me produce? Me producen $1.920, estos 947, tendría que restar de ahí, y me produce $4.560. Entonces uno tiene que pensar, bueno, esto es caro o no. Vamos a compararlo con la praderita tradicional. ¿Cuánto me produce la praderita tradicional el primer año? Produce 6.000 kilos, no 12.000. Una cosa que yo acá, a ver, bueno, no va para atrás ahora. Esta pradera me sale mucho más barato, $573. Pero ¿qué pasa? Ya yo no transformo 12 kilos de materia seca en uno, porque la calidad del pasto cuando produzco 6.000 kilos no es lo mismo que la calidad del pasto cuando produzco 12.000. Fíjense que acá la fertilización fueron 100 kilos de 1846 y 250 kilos de urea, la clásica. Eso me produce 300 kilos de carne y 5.000 litros de leche. Entonces, me cuesta $573 hacerlo y me produce $576 de carne. Acá trabajo para que me vean. Y en la leche, me está produciendo 5.000 litros de leche, 1.900, que con 573 de costo voy a tener que dar mucha ración y silo porque no voy a poder sacar leche a las vacas. Acá la conclusión es, el forraje por kilo de materia seca sale 9,6 centavos. Es 21% más caro que la pradera supuestamente más cara y es menos nutritiva. La producción de carne disminuye un 70% y la de leche un 58%. La tasa de conversión disminuye un 66% en carne y un 20% en leche. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa cuando la voy a fertilizar? Bueno, cuando yo la fertilizo le pongo 545 kilos de superfosfato de calcio
los famosos 45 kilos de fósforo que precisábamos y 400 kilos de urea. Acá no le estoy poniendo potasio a la carne, partiendo de la base de los niveles que ustedes tienen. Esto me cuesta $490, 4 centavos con uno el kilo de materia seca. ¿Qué me producen en peso las 12 toneladas a partir del segundo año? Bueno, me costaron $490, pero me van a producir de vuelta $1.920 en carne y $4.560 en leche. Y la praderita tradicional, le voy a poner solamente urea, me va a durar nada más que 2 años, así que la voy a tener que hacer de vuelta, y me va a producir 5 toneladas, no 6 como el primer año, porque yo ya no le estoy poniendo nada de fósforo, solamente urea. Entonces, esto me va a producir 200 kilos de carne, o 1.266 litros de leche. Y el resto de las cuentas, háganlas ustedes. El otro factor importante en la nutrición del suelo para las plantas es el mejor pH, donde son absorbidos todos los elementos disponibles del suelo, es a pH 7. Muchas veces nosotros, sobre todo en Uruguay, nos movemos acá, en este promedio, entre 5,5 y 5,8. Y acá ya tenemos mucho menos de absorción. Esto se puede corregir con el aplicado. Este es un calcio tradicional. Hoy hay otros tipos de calcio que no es carbonato de calcio, sino que son óxido de calcio y óxido de magnesio granulados. Pero tener en cuenta que según el pH que yo tenga, qué cantidad de desperdicio. Por ejemplo, con un pH 5,5 estoy desperdiciando el 32% de los fertilizantes aplicados. Y con un pH medio de 6 estoy desperdiciando casi un 20%. Lo que más desperdicio, fíjense qué curioso, es con lo que más fertilizamos, el 52% de fósforo. Es con lo que más se me desperdicia. El nitrógeno lo agarro más y el potasio más. ¿Cómo se genera esta acidez? Una gran fuente es la fertilización. La urea genera acidez, la extracción de bases, por sacar cosechas, ya sea de forraje, de silos, de grano, de animales, de leche, de carne, y no reponer esas bases. ¿Qué pasa? Todos los lugares que ocupaban los cationes, potasio, calcio, magnesio, como no hay reposición, ¿quién los ubica? El hidrógeno, que está todo el tiempo ahí a la pesca de a ver dónde se puede meter con los coloides del suelo. Eso es lo que nos acidifica el suelo. Entonces, también el tema de la fertilización cuidadosa y reponiendo nutrientes es básico para no generar esta acidez. La otra cosa muy importante y que hoy estamos haciéndolo a rajatabla, cada vez que nosotros echamos urea, sabemos que estamos generando una acidez que sería temperada por 84 kilos de carbonato de calcio. Bueno, cada vez que usamos fosfato diamónico, 64 kilos deberíamos aplicar de carbonato de calcio. Y así sucesivamente. Todo esto que está acá arriba, si no tenemos más remedio que usarlo, bueno, sepamos que tenemos que atemperar esa acidez. Y hoy, todas las aplicaciones de urea las estamos haciendo con el acompañamiento, ya sea de carbonatos de calcio o de óxido de calcio y óxido de magnesio, para no bajar la capacidad de nutrir del suelo. Especies y cultivares, vamos a usar las gramíneas, que son las capaces de producir más de 15 toneladas. Los raigraces, en lo posible, que sean tetraploides de ciclo largo, y si son estos que llaman perennes, que duran 3 años, mejor. Tetraploides, fundamental. Estos tenemos registro de 21 toneladas, pero producen más de 17 toneladas. Requieren mucha comida también, ¿verdad? Las gramíneas como alfalfa, acá tenemos una alfalfa de segundo año en Tres Arroyos, esto es una festuca alfalfa de tercer año, todas trabajadas la fertilización y el manejo de balcarce, de tercer año, fíjense que parece una pastura que tiene vida por delante para años, la medida que se ha manejado con cambios diarios, bueno, todo eso que ahora vamos a mover un poquito. Control de malezas es fundamental, nosotros no podemos estar fertilizando esto. Si nosotros fertilizamos esto, lo que le estamos dando el changüí a todo este rábano que viene acá. Entonces, hoy las pasturas se siembran todas con preemergentes y nos permiten tener pasturas de 4 o 5 años limpias como estas. Festucas alfalfa que no le dan lugar a la maleza.
En este caso, el nivel de rendimiento lo estaría definiendo el control de malezas ineficiente. O sea que el preemergente es fundamental. Control de insectos, la hormiga acá nos ataca bastante, pero también tenemos pulgones en la alfalfa, las lagartas, etcétera, etcétera. Si tenemos riego, habrá que fertilizar más. ¿Por qué? Porque es mayor la producción de pasto, es mayor la carga y es mayor la extracción de nutrientes. Entonces, si tengo riego, agarro la tabla de Fernando García y fertilizo en función de los kilos. Con riego puedo presupuestar 25 toneladas de fetuca. Fertilizo para eso. Si no fertilizo para eso, me estoy perdiendo todo lo que me potencia el agua. Manejo fundamental, hay que monitorear y manejar el sistema. Hay que ir, ver el suelo, la planta, el animal. La otra pata del sistema es la utilización. ¿Qué quiere decir utilización? Es la eficiencia con que una parcela es pastoreada, al menos el 80%. ¿Qué precisamos para esto? Agua disponible, otra vez el agua, diseño de pastoreo, ajustar la carga al pasto que vamos a tener en cada mes del año, la siembra directa y manejo, mínimo tiempo de ocupación, máximo tiempo de reposo. El agua en la parcela permite utilizar la mayor parte del forraje disponible. Fíjense, este es un tambo que se propuso mejorar su suelo. ¿Qué hizo? Sacó el agua del tambo y las vacas tomaban el agua en la parcela. Este tambo se fue para arriba. Era cómo mejoró la materia orgánica. Diseño pastoreo. Esto es un predio de 30 hectáreas. Era muy sencillo diseñar esto. Por acá viene la línea de agua. Le permite tener el rodeo de vacas en ordeñe. 30 hectáreas, 120 vacas, este tambo, atención. Y la crianza de terneros a terminar de comer rápido una avena y no desperdiciarlo. Este es un diseño de pastoreo en 200 hectáreas. Todos los puntitos celestes son hidrantes, donde se enchufa el agua. Este es en 400 hectáreas, es un tambo, y esto es en 5.000 hectáreas. Campo ganadero en rotación con agricultura. Todas las líneas de agua, los diseños, las líneas negras son las espaldas, y por donde va la línea de agua son los callejones que transita el ganado. Una foto simplemente ilustrativa, son sistemas simples, con la instalación del agua en la parcela. Hay que tener las herramientas adecuadas, con un buen trencher, que con 2 pasadas quede instalado el caño. Se hacen muchas hectáreas por día. Esto no cuesta más de 300 a 350 dólares por hectárea, depende tipo de suelo, la profundidad, si tienen el tanque australiano o no, pero es algo muy sencillo que se instala rapidísimo. Esto permite hacer esto, teniendo esta agua, se hacen en superficies chicas, y permite manejar estas pasturas. Fíjense, alfalfa con festuca, cómo quedan comidas gracias a que tienen el agua en la parcela. El agua en la parcela no solamente nos mejora el suelo, sino que nos permite utilizar todo el pasto. Fíjense, este es un predio de 30 hectáreas, tienen allá un lote de 50 novillos volando, acá un lote de 50 vaquillonas, y después hay otro lote de 50 terneros. 30 hectáreas y con agua en la parcela. El origen del agua tiene que ser limpio, tienen que ser tanques australianos limpios, los animales tienen que tomar agua limpia, y cuanto más agua toma el animal, más bienestar y más productividad tiene. Tiene que ser agua fresca y de calidad. Carga por hectárea es la capaz de consumir el pasto producido. Si nosotros tenemos 15 toneladas de pasto y no tenemos quien lo coma, vamos a ir al corte. Y eso no era la idea. Entonces, tenemos que saber que cada novillo en el sistema de 200 a 450 kilos en el año nos consume 3.000 kilos de materia seca. Si yo voy a producir 12.000, preciso 4 novillos por hectárea. Cada novillo va a meter 250 kilos, y ahí están los famosos 1.000 kilos por hectárea. El manejo, esto es fundamental, el cambio diario. Asignar al 3% de peso vivo en varios platos aumenta el consumo, aumenta la utilización y aumenta la cantidad de producto animal, y también aumenta la producción de pasturas. Estas vacas, cuando nosotros estábamos recorriendo, estaban todas echadas, llenas, rumiando. Vino el productor, le sacó la piolita que le cerraba acá, se pararon todas y se pusieron a comer. No tenían hambre. Esto es aumento de producción. La tercera parte del sistema, ya estamos terminando. La transformación del pasto en carne.
¿Qué factores están afectando para que 12 kilos de materia seca se me transformen en 1 kilo de carne? Lo primero, la calidad de la pastura tiene que tener una digestibilidad mayor al 70%. Esto es fundamental. Tiene que haber bienestar animal, cero estrés, tiene que haber buena sanidad. ¿Qué tipo de animal estamos trabajando? Les tenemos que dar minerales, sobre todo y principalmente el sodio. Tiene que haber sodio en el sistema. ¿Por qué? El pasto es muy pobre en sodio y los animales lo precisan para engordar, tener un buen desarrollo. Tiene que haber aporte de fibra, a veces los pastos están muy aguachetas, y tiene que haber un buen balance de nutrientes en el rumen. Y por supuesto, agua de calidad en la parcela. Seguimos con el agua. Y acá, bueno, tocamos rápido. La pastura tiene que tener más del 20% de proteína y arriba del 70% de digestibilidad. Pasturas por debajo del 70% simplemente generan mantenimiento de la estructura del animal. Para que haya producción tenemos que sobrepasar. Y esto que hemos trabajado mucho con los análisis en diferentes épocas y según el manejo y todo, la fertilización tiene mucho que ver con la digestibilidad. El agua en la parcela también aumenta la producción de leche 1 o 2 litros por vaca. Fíjense, en esta vaca están viniendo el ordeñe, lo primero que hace toman agua, después se ponen a comer y después bostean. Quiere decir que está manejo perfecto. Esto está aumentando la materia orgánica en el suelo. El aporte de fibra, que sea en la parcela lo ideal, si estos son raíces, hay momentos que tienen 17% materia seca, ahí hay que dar fibra. De alguna manera hay que ponerle fibra a los animales y tiene que ser en la parcela. Si la llevamos a otro lugar a comer la fibra, toda la bosta que se genere de lo que comieron en el raigras se nos va para otro lado. Sales minerales permanentes, es muy importante. Bienestar animal. Se deben cumplir las 5 libertades de bienestar animal. Un rodeo que no sufra hambre ni sed, frío ni calor, enfermedades, miedo ni estrés y pueda expresar su comportamiento. Fíjense, en esta vaca no se ve muy estresada. Hoy estamos haciendo la forestación dentro de las parcelas, en las espaldas. Las vacas están llenas, se echaron y se vienen, aunque no hay tanto sol, sin embargo vienen a estar cerca de los árboles. Estos animales están en condiciones de expresar su máximo potencial genético y tendrá mínimas pérdidas de producción. También quiero decir, esto es un productor muy chico y entendió lo de la forestación y a pesar, le saca casi un 8% a su área, que no son más de 50 hectáreas, para hacer la forestación para las vacas. Esto es Nueva Zelanda, allá todo es con árboles, si no, ellos no tendrían producción. El animal no compite con el medio ambiente, está en armonía y no gasta la energía y la destina a otros procesos. Mantenimiento, producción de sólidos, reproducción, inmunidad, defensas, mantenimiento de temperatura corporal. Esto es no competir con el medio ambiente. El confort térmico de la vaca va de 5 a 21 grados. Nosotros tenemos el aire acondicionado y la calefacción. Ella, pongámosle los árboles, que va a favor nuestro. Y las caminatas. También el bienestar está estrechamente relacionado con la productividad y va al crecimiento y al engorde. La forestación, cuando hacemos los diseños, ya la diseñamos. Este punto hay que tenerlo en cuenta. Ahora el tema sanidad repercute en la eficiencia productiva, calidad de los productos, todo esto que es el resultado económico. Y esto es algo muy importante en este sistema que nosotros manejamos. Sistemas con altas cargas, pastoreando el 80% del forraje disponible, deben manejarse con planes sanitarios preestablecidos, a piñón fijo, para lograr mayor eficacia y más inversión en muestreos y menos en productos. Y más controles post-tratamiento, no antes, y menos suposiciones, porque si nosotros los hacemos antes, estamos buscando las larvas. Estamos buscando los huevos. El problema es que el animal cuando está infectado y le está haciendo daño es en la fase larva, y en la bosta no salen las larvas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, después de los tratamientos, a los 15 días, hacer los muestreos. Tamaño de grupo es importante. Esto afecta la ganancia de peso.
Hay momentos del año donde hay bajo crecimiento y hay que juntar 3 grupos. Acá hay 300 vaquillonas juntas en media hectárea. Y se le completaba la dieta con un fardo. Esto era para enlentecer el avance y esperar al crecimiento exagerado del pasto. Pero se mantenía una tasa de ganancia de 300 gramos. El asunto es que siempre sigan ganando, aunque sea menos, hasta que crezca el pasto. La genética tiene importancia. Y bueno, y redondeando, los sistemas de pastoreo comprenden un gran número de componentes. Todos deben ser contemplados si queremos optimizar productividad, rentabilidad y sustentabilidad. Los sistemas rentables resultan de una cuidadosa planificación para asegurar que todos los elementos trabajen juntos. La producción animal en base a pasturas de alta productividad no solo se complementa perfectamente con la actual agricultura, sino que la corrige y la potencia. Por su elevada productividad, viabiliza a predios pequeños, menores a 100 hectáreas, haciendo agricultura o lechería. Esta foto es de un productor de 30 hectáreas, maneja 150 animales, 3 grupos. Acá tienen un grupo Lando, un grupo de vaquillona Verdín, de otros 50, y un grupo de terneadas más chicas de 50. 30 hectáreas, ganadería, y es un predio viable. Las claves del sistema las aportan el incremento en la fertilidad del suelo, la mayor producción de pasturas, el aumento de la carga, la calidad de los procesos de producción, es decir, que sean aplicados en tiempo y forma. Muchas gracias. Bueno, excelentes disertaciones, tanto de Alejandra como Elena. La verdad que muy completo todo. Nos hemos quedado sin tiempo, por lo tanto, todo el panel de preguntas lo podemos trasladar a la sala mano a mano. La verdad que estuvo muy jugoso todo, pero se nos fue el tiempo. Así que cualquier cosita nos encuentran con Ale en la sala mano a mano. Acá los esperamos a las 14:30, ¿sí? Muchísimas gracias.